Walls, Federico, buenos días. Bienvenido a Panamá y a Radio Panamá. Buen día, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? El gusto es nuestro. ¿Qué hora es en Argentina a esta hora, Federico? Acá ya son las casi 10 y 20 de la mañana en una Buenos Aires lluviosa. Se vino después de un domingo de sol espectacular, anoche vino la tormenta, así que Buenos Aires bajo lluvia. Imagino el frío que debe hacer a esta hora. Estamos, sí, con unos 15, 16 grados aproximadamente. Eso es envidia, ¿Ustedes cómo pero están ahí? esa es envidia de la ¿Cómo está el buena. clima? En Panamá en este momento tienen que haber unos 27, 28 grados, si no me equivoco, de temperatura. Federico, cuando Bien. uno habla de un papa, se imagina una figura inalcanzable para uno que está en el día a día, ¿no? Pero usted estuvo de cerca con el cardenal Mario Bergoglio, luego Papa Francisco, eh, en los momentos en que trabajaba, como en que era arzobispo de Buenos Aires. ¿Cómo podemos referirnos a Ujú. él? Bueno, para mí me cuesta decir el Papa, siempre le dije padre. Desde el primer día que lo conocí hasta el último. Ese siempre fue nuestro trato. Yo le decía padre y él me decía Federico. Y la verdad que yo hasta el día de hoy no dimensiono, ¿no? Me cuesta dimensionar su figura. Soy consciente de que él era el Papa, pero la verdad que siendo cardenal, nunca me hizo sentir que él era el arzobispo y el cardenal, ni que era mi jefe, al contrario. Y siendo papa, tampoco. Siempre Ujú. siguió siendo el mismo, ¿no? Eh, en el trato, en recibirme, en las respuestas, en el compartir. Entonces, me cuesta hoy, como bien decías vos al comienzo, ¿no? Para algunos es inalcanzable, pero te encontrás con una figura que era alcanzable, digamos así, ¿no? No era una figura que estableciera distancia, al contrario. Eh, Él siempre fue, y siendo papa siguió siendo el mismo, y fue lo que ustedes vieron cuando él visitó Panamá, ¿no? Eh, Esa persona cercana, sencilla, que le gustaba el contacto con la gente, que no le gustaba el protocolo ni las distancias y las barreras. Oiga, don Federico, mucho gusto. Le habla Manolo Álvarez Cedeño desde acá de Ciudad de Panamá. Fíjese, Un placer, Manolo. me gustaría ver que usted me hiciera una pintura lo más real posible de quién era este hombre, Bergoglio. No como papa, porque de eso se ha escrito demasiado. Este hombre de carne y hueso, este hombre de Argentina, este hombre que era futbolero, que incluso Ujú. hay una historia de un director técnico que es muy polémico en Argentina, que sí, que el Papa era seguidor de este San equipo, Lorenzo. de San Lorenzo, y que siendo Ah, padre siempre iba al camerino de los jugadores, y cuando llegó este nuevo entrenador le prohibió ir al camerino, y posteriormente cuando llegó al papado alguien le dijo, mira, el que no dejaste entrar. Que me hiciera una pintura exacta sí. del hombre de carne y hueso. Bueno, ese hombre de carne y hueso, eh, un hombre que comenzaba muy temprano su trabajo, él madrugaba, como decimos nosotros, a las 5 de la mañana él ya estaba operativo arriba, eh, para las 7:30, 8 que uno entraba a la oficina, él ya iba por su segundo desayuno, ¿no? Ya había revisado la correspondencia, había contestado, hecho llamados por teléfono y comenzaba esa segunda mañana en donde él, de manera siempre sencilla, simple, austera, eh, comenzaba nuestra jornada de trabajo. Y, y a ver, había como varias particularidades. Yo como, por ejemplo, secretario de prensa o incluso su secretaria privada, no sabíamos a dónde iba. Si él salía del arzobispado, él no nos decía, bueno, voy a tal lado, voy a tal otro. Vuelvo a tal hora, salgo y vuelvo a tal hora. Eh, Él era muy reservado con su agenda. A lo sumo, en una hoja
como podemos tener en un anotador, como justo veo uno acá, estas hojas chiquitas, estos Ujú, cuadraditos. Él escribía por ahí para dejarnos, como para que tuviéramos una idea de cuál era su agenda del día, anotaba la hora y un nombre, nada más. Supongamos 10 horas, Manolo. ujú. 10:40, Ok. Federico. Entonces uno decía, bueno, ¿quién es Manolo? No sabíamos hasta que venía Manolo y podía ser un funcionario nacional, podía ser un colega, podía ser, ¿no?, empresario, un sacerdote, etcétera. Em, Siempre saliendo él a recibir al invitado al pasillo. Él tenía su despacho en un segundo piso, entonces las audiencias subían por el ascensor, él salía a esperar a la audiencia. este, Compartían en un pequeño saloncito que había muy, muy discreto. Él ponía en general las sillas no enfrentadas, sino una al lado de la otra, o sea, no, de vuelta, no establecía una distancia, sino que se sentaba al lado. Eh, y si te ofrecía algo para tomar, lo traía él en persona. Se levantaba, lo traía. Eh, un hombre que cortaba el mediodía para descansar, apenas 15 a 20 minutos, y a la 1:30 estaba de vuelta en su despacho, y así hasta las 7:30 de la tarde, con o audiencias o visitas pastorales. Y si uno quería hablar con él, simplemente bastaba con ir hasta su despacho, que en general tenía las puertas abiertas. Tocabas la puerta, le decías, disculpe padre, ¿puedo hablar un minuto con usted? Y él te decía, sí, adelante, o espérame un minuto que ya estoy. Eh, era ese, ¿no? Y si te llamaba por teléfono, rara vez fuera de horario laboral, te pedía disculpas por interrumpirte fuera del horario del trabajo. Ujú. Y si te llamaba dentro del horario laboral, te preguntaba si te podía molestar un minuto y si vos no estabas ocupado. Digo, ese era el hombre, el padre Jorge, ¿no? El hombre detrás del cardenal. Y siguió haciendo lo mismo, con una particularidad. Él no usaba celular ni computadora, Sí, eso le iba a preguntar. claro, con lo cual era muy curioso porque en mi caso, como secretario de prensa, yo le imprimía las noticias y se las dejaba sobre el escritorio. Y él a veces me pedía ampliar alguna o más información sobre tal o cual tema, porque claro, él no usaba, no usaba computadora. Este, y, y los llamados los hacía él en persona también, Y ¿no? mandaba Agarraba una cartas. agenda negra como... Sí, Señor secretario, cuándo fue la última vez que usted se pudo comunicar, no con el Papa Francisco, sino con Jorge Mario Bergoglio? ¿Cuándo fue la última vez que pudo tener contacto con él y en qué sentido fue esa conversación, si se puede saber? bueno, la verdad que la última vez fue cuando él lo despedí en el arzobispado cuando él Ok. estaba por subirse al auto para ir al aeropuerto, para el cónclave del 2013 que lo termina eligiendo. Eh, Él viajó a fines de febrero y bueno, ahí fue la última vez que nos saludamos, que me dijo, Federico, nos vemos a la vuelta. Entonces, yo, junto a otros, teníamos esa intuición de que podía ser elegido. Sentíamos que era el candidato que la iglesia estaba buscando. Y entonces, como yo era el más chico de su equipo de trabajo, yo empecé con él con 26 años. En ese momento tenía 32 cuando él se va a Roma. Y le dije, bueno, padre, ¿vuelve? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, si vuelve, tráiganos algún regalo. Me soltó una risa, me dijo, pónganse a trabajar. Se subió al auto y se fue. Pero así fue. Y después, apenas lo eligieron papa, eh, ese 14 de marzo a la madrugada llamó por teléfono a la sacristía de la Catedral de Buenos Aires, donde estábamos reunidos, este, y al teléfono de uno de los obispos, que lo puso en altavoz y ahí conversó con cada uno de nosotros, para saber cómo estábamos y para agradecer todo lo que estábamos haciendo en esa noche. ¿Y por qué de Papa no retornó a su Argentina? Bueno, buena pregunta. A ver, lo divido por etapas. Yo creo que los primeros años eh, no hubo un acuerdo, un gran acuerdo de las principales fuerzas políticas, institucionales, dirigenciales de la Argentina
para cumplir con lo que él había pedido, ¿no? Que su visita al país fuera la visita del Papa de todos y que no se lo apropiaran, ¿no? En la Argentina hay una tendencia a apropiarnos de las figuras, ¿no? Ujú. Y el Papa, bueno, porque si el Papa era esto, el Papa es nuestro. No, el Papa es peronista, el Papa es sindicalista, el Papa es Ok. macrista, el Papa es mileísta, el Papa... Y era el Papa de todos. En esos primeros años no se pudo cumplir con eso que él había pedido. Después vinieron algunos viajes importantes. La pandemia y su enfermedad. La pandemia, post-pandemia, ya su enfermedad. Y aunque él quiso venir, también es cierto que él estuvo 76 años en Buenos Aires. Muchos argentinos viajaron también en esos años. Y, y él prefirió llegar a lugares donde los papas no habían ido, ¿no? Evangelizar y visitar esos países. Y bueno, finalmente ya no se pudo dar esa visita. Pero eso no quiere decir que que el Padre nos llevara a la Argentina en su corazón. No, no fue un papado fácil. Tuvo que aplicar o dar paso a muchos cambios dentro de la institución eclesiástica. Viendo usted que trabajó tanto con él, ¿cómo evalúa eso y qué se puede esperar ahora que ya no está? Bueno, a mí lo primero que me sorprendió cuando lo vi salir en el balcón de blanco fue que ya estaba como poniendo su sello, ¿no? Ya estaba siendo reformador con ese punto y después vimos con otros. Eh, Él como papa hizo mucho de lo que hizo acá en Buenos Aires, ya sea la reforma de la curia, la cercanía con este, esas, esa cercanía, esa mención permanente a estar cerca de los pobres, todo lo que tenía que ver con la transparencia financiera, eh, y ver que ese modelo de iglesia de Buenos Aires se estaba llevando al nivel global, se estaba llevando al Vaticano, se estaba llevando a todo el mundo. La verdad que me impresionó mucho que él pudiera hacerlo, porque, a ver, como bien decís vos, no es fácil, ¿no? Llega un cardenal en el caso de Bergoglio, un cardenal que no tenía experiencia en la curia romana, que no tenía Ujú. cargos en la curia romana como otros, como Benedicto, supongamos. Este, entonces, de golpe llega con toda su impronta, con su aire latinoamericano, que somos muy distintos a los europeos, a los asiáticos, a, a los de otros, a los hermanos de otros continentes, y llega con esa impronta, con esas reformas. eh, la verdad que era todo un desafío. Hoy uno lo mira y se lo pudo hacer y dejar sentadas las bases, pero en ese momento un desafío. Pero él, con esa mano firme y con esas convicciones, lo llevó adelante. Eh, y el Vaticano o la curia romana en gran parte lo acompañó, y la iglesia, entendida como todos los fieles, también, y los no católicos más todavía, ¿no? Fue un papa de todos. Eh, y ahora, como bien decías vos en el tramo final de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? Sí. Eh, claro, ¿qué es lo que viene ahora? A ver, yo por supuesto quisiera que fuera alguien de la línea de él, alguien francisquista, por decir así, de la línea del jefe. Pero, pero bueno, los cardenales también tienen que buscar el papa, no solo que sea el sucesor de Pedro, sino el papa Por para este supuesto. momento de la iglesia. Es cierto que el pontificado de Francisco generó eh, grandes reformas, grandes expectativas, hubo grandes temas sobre la mesa, muchos gestos, mucha acción, mucho movimiento. Y bueno, hay que ver qué es lo que creen los cardenales que necesita la iglesia hoy. Algunos hablan de algún papa, de elegir un cardenal moderado que permita equilibrar entre lo que fue Francisco y lo que piden los sectores más conservadores ortodoxos. Otros dicen que hay que seguir
con esta línea de Francisco. Bueno, es lo que algunos esperan un cardenal de África o Asia. Veremos, ya falta menos para que los cardenales se encierren en la Capilla Sixtina. Y, Sí. y eso me Oiga, lleva, pero una cosita, Manolo. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo ha cambiado la arquidiócesis de Buenos Aires desde que el cardenal Bergoglio ya no está? ¿Cómo ha cambiado, cómo ha avanzado o cómo es hoy en comparación al momento en que él abandona para este cónclave que termina declarándolo papa? Bueno, nuestra arquidiócesis, la vara quedó muy alta, ¿no? Ujú. Porque además el arzobispo se convierte en jefe, en papa, y el papa sigue teniendo también su corazón en Buenos Aires, los sacerdotes que él ordenó, la gente con la que se conocía, eh, siguió siendo su casa esta. Así que él siguió estando presente, eh, siguió acompañando las decisiones de los arzobispos que lo sucedieron. Y es una arquidiócesis que sigue con un fuerte trabajo pastoral, un fuerte trabajo en las villas de emergencia, en las zonas más desfavorecidas. Esa impronta que él tenía de salir a las periferias sigue. Las misas, por ejemplo, las misas para los niños en un estadio, en un mini estadio de deportes, el Vía Crucis que cruza la ciudad de Buenos Aires, sigue siendo, no es en la catedral el tradicional Vía Crucis, sino va desde Congreso, desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo, todo por la Avenida de Mayo. Esos gestos siguen estando. El Domingo de Ramos en la Basílica de San José de Flores, que era su basílica. Todos esos gestos que él instauró siguen y siguen muy fuertes. Entonces él sigue estando presente, ¿no? Y de vuelta, la, también hay una exigencia en el buen sentido, hay una demanda, una exigencia de la gente, de los fieles, ¿no? Es decir, como si eh, el Bergoglio lo hacíamos así o el Papa lo hacía así, no lo vamos a seguir haciendo, Claro. ¿no? ¿Cómo no vamos a hacer una iglesia que salga, que esté en la calle? Eh, Todo eso quedó muy marcado aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Oiga, Federico, una pregunta. El Papa era asiduo, bueno, Bergoglio, era asiduo al mate como lo es nuestro Leonardo Greenspan, panameño de origen uruguayo, que trae su matera aquí. Matera. Ese es un termo autocebante. Matera. Eso. Ujú. Sí, y lo trae todos los días y entonces el Papa igual le metía al mate. El Papa, sí, el Papa, a ver, tomaba mate, sí es cierto, pero tomaba más mate cuando se lo cebaban, ¿no? Ah, Si ok. había alguien preparando ahí con el mate, él se prendía. Era muy cafetero también. Le Ok. gustaba mucho el café, disfrutaba mucho del café. Y el argentino también es muy del café de media mañana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, si yo tuviera que juntarme con ustedes, en vez de decirle, che, hacemos una reunión o cuando nos vemos, lo más probable es que te diga, bueno, ¿cuándo nos tomamos un cafecito? Ok. ¿No? Y ese es el sinónimo de reunión, de encuentro. Así que él sí, tomaba cuando le convidaban, y él tenía las cosas para prepararse el mate, tomaba mate y café también. Porque además el mate tiene otra cosa, el mate acá es para compartir, el mate no se toma solo. Entonces es lo que a vos te permite entablar el vínculo con el otro. Ok. Eh, Empezar una charla, romper el hielo. eh, Mira, otra cosa muy común de padre a hijo o entre amigos, o es cuando hay algún tema que vos no sabés cómo encarar o que querés que el otro. Entonces, si, che, ¿tenés tiempo para tomar unos mates? Paso por tu casa y tomamos unos mates o te venís a casa. Eso quiere decir que hay algo para conversar. Ujú. Esa es Federico como la Walls, indirecta. ex secretario de prensa del Muy buena cardenal Mario Bergoglio, Papa radiografía del Francisco. Papa. Gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a conversar con usted, sobre todo ahora que arranca el cónclave, para conocer mayores detalles de su posición y su perspectiva en torno a la elección del nuevo Papa. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todo el pueblo panameño. Saludos. Gracias. 8:36 minutos de la mañana en todo el país. Esto es Radio Panamá.
En un mundo donde la radio y la tecnología se unen para llegar a diferentes partes del mundo, forma parte del mundo digital de Radio Panamá, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @Radio Panamá en X, @Radio Panamá en Instagram y nuestro canal de YouTube, @Radio Panamá. 37 minutos de las 8 de la mañana en todo el país y está conectado en la señal de Radio Panamá.